que pudimos vencer en esta noche, gloria a Dios, y estar aquí presentes, congregados. Eso son dentro de los mejores momentos en nuestra vida, como decía nuestro hermano. Este es uno de ellos, gloria a Dios. Vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios, hermanos, y les invito para que vayamos a las Escrituras en el capítulo 3 de Génesis. Vamos a continuar viendo el tema, el pecado causa de ruina. Esta es la parte 18. Ya lo anotaré al final ahí en el pizarrón para que no se me vaya el orden de las predicaciones. Gloria a Dios. Génesis capítulo 3, acompáñenme con su vista. Vamos a leer los versículos 17, 18 y 19. Dice así la santa palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén, hermanos. Tomen su asiento, gloria a Dios. Hay afirmaciones implícitas en estos 3 versículos que acabamos de leer. Usa el Señor más expresiones para darle al varón, a Adán, la sentencia. Y hermanos, aquí hay algo implícito muy importante. Desde el inicio del versículo 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, tiene un significado bastante profundo. Y aquí el Señor implícitamente le está diciendo a Adán que él fue, de alguna manera, el que incurrió en mayor responsabilidad. ¿Por cuánto? Quiere decir, en vista de que tú eras el indicado para no haber secundado esa seducción de la que Eva fue víctima, a ti te voy a dar la mayor responsabilidad. Obviamente a Eva no le está quitando su responsabilidad. Ya vimos la sentencia. Por cierto que creo que hay algo más ahí en el versículo 16 respecto a la sentencia pronunciada, en el sentido de aplicarle dolores en las preñeces y en el parto. Esto quiere decir también, y se deduce aquí, que antes no iba a hacer esto así.
Yo en sí, hermanos, me he puesto a pensar en los animalitos que dan a luz. No podemos nosotros saber exactamente si tienen dolor, si pasan dolor. Pero yo me inclino a suponer de que no pasan dolor. Porque regularmente los animalitos, cuando sienten algún dolor, que se les aplica alguna herida, alguna lesión, en su idioma que el Señor les asignó, ellos gritan, de acuerdo a si es una ave, si es un puerco, si es un perro, pegan un alarido como señal de dolor. Pueden hacerlo también como señal de sorpresa, de susto, etcétera, pero de dolor, no digamos cuando se les sacrifica a algunos de los animalitos. Son gritos muy desgarradores. Y cuando tienen a sus crías, hasta ahorita no me ha tocado a mí escuchar. Me ha tocado ver los partos de los gatos, de los perros, si mal no recuerdo, de los marranos. Mi padre tuvo bastantes reses, ni se diga, etcétera, y no me ha tocado ver, ni aún en aquellos partos que se complican. Entonces, en base a esto, yo puedo suponer de que los animalitos no recibieron, no resintieron en ellos esta sentencia. Fue exclusivamente para la mujer. Y lo que nos está diciendo es que si ella no hubiera pecado, sus partos iban a ser, si no exactamente sin dolor, cuando menos un dolor muy mínimo en comparación al que el Señor sentenció. Ahora, el Señor se está dirigiendo ahora al hombre, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Hermano, aquí hay algo implícito también que no debe pasar a nuestra atención, a nuestro entendimiento. Esto nos está diciendo que Eva le ordenó a Adán, ¿sí? Al menos esto es lícito deducirlo por la palabra obedeciste en pasado. Y la obediencia se demuestra en relación a alguien que está ejerciendo autoridad sobre quien está obedeciendo. Acordémonos de aquel relato de Mateo cuando el Señor le sanó a un centurión, a un criado, y se lo sanó a distancia, porque el criado le dijo: Señor, solamente di la palabra, no es necesario que te traslades, no soy digno que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi criado va a quedar sano. Y le dijo por qué él estaba seguro que iba a pasar eso. Le dijo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo soldados a mi mando. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a aquel le digo, haz esto y lo hace. ¿Por qué? Porque
aquel centurión estaba en una posición, jerárquicamente hablando, de autoridad superior sobre sus soldados. Y cuando les ordenaba algo, ellos tenían que obedecer, precisamente porque él tenía una autoridad que el imperio le había delegado. Y cuando les daba una orden a sus soldados, no era una orden de hombre a hombre, era una orden que venía desde la misma Roma. Y los soldados estaban conscientes de eso y le obedecían. Y no había necesidad de que el centurión estuviera presente para verificar a ver si va y hace lo que le estoy ordenando. No, no, no. Él nada más le decía y daba por un hecho de que se cumplía su orden. Y le dijo al Señor, y yo estoy seguro que tu autoridad es mucho más alta que la que tengo yo. Por lo tanto, nada más di la palabra y mi siervo va a sanar. Bien. Mencioné esto, mis hermanos, para pues fortalecer esta afirmación. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Hubo un momento determinado en que Eva tomó un lugar que no le correspondía de parte de Dios. Tomó el lugar de autoridad y le ordenó a Adán, come del fruto. No le pidió por favor, se lo ordenó. Y aquí dice el Señor, tú obedeciste. Y se deduce por regla general esto, que cuando alguien obedece algo es porque se ha ordenado previamente algo. Nos llega un oficio de la corte, que tiene que presentarse a ser parte de un jurado. Es una orden. No le están mandando a uno pedir de favor eso. No. Tal día, tales horas, ahí tienes que estar. Y en caso de que no te presentes, hay esta sanción. Entonces, esa situación se verificó entre Adán y Eva, y obviamente que el Señor reprueba que se inviertan los papeles de autoridad que Él personalmente le asignó a cada uno. ¿Sí? Por eso, haciendo un poco alusión a la predicación anterior, cuando el hombre cede de alguna manera su lugar a la mujer para que sea la que ejerza la autoridad, y él se ubique en el lugar de ella para ponerse a las órdenes, es una situación que el Señor no aprueba y no va a respaldar, y que siempre, tarde que temprano, viene la ruina. Independientemente que donde quiera que se presenten esas escenas invertidas, van a ser objeto de rechazo, aún por las mismas gentes inconversas. Como que algo por allá les dice, eso no se ve bien, eso no está bien. Bien, mis hermanos, Adán cometió entonces aquí doble desobediencia. Comió del fruto que Dios le había prohibido que comiera y cedió el lugar que Dios le había asignado a su mujer, cuando menos en ese momento de ordenarle que comiera del fruto.
Así lo está diciendo aquí con toda claridad. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Primera sentencia. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender por esta maldición que el Señor está pronunciándole a Adán y que está recayendo sobre la tierra de acuerdo a la expresión aquí? Nosotros sabemos, hermanos, que la tierra, como los vegetales, como los objetos, no tienen vida. No son susceptibles, mucho menos, de tener razonamiento, de tener responsabilidad alguna. Entonces, aquí esta maldición se está refiriendo a que la tierra iba a tomar una condición muy desfavorable en comparación a como era antes. Yo puedo decirlo, antes de la desobediencia de Adán y Eva, no había un solo desierto sobre la tierra. ¿Sí? No habían esos terrenos salitrosos. Todo era, hermanos, vida. Todo era exuberancia de vegetación, verdor. Los árboles daban su fruto abundantemente. Si nosotros pudiéramos haber estado allá en aquel Edén, antes de esta sentencia del Señor, mis hermanos, hubiéramos sido testigos de cómo las ramas de todos los árboles que daban fruto hasta se colgaban del fruto abundante que daban. Las matas de chilpitines, hermanos, llenas, y esas me hubiera gustado a mí, más que nada haber agarrado de allí. Hermanos, con esto, una vez quiero hacer un pequeño paréntesis. En una ocasión que yo y mi esposa anduvimos evangelizando, en un apartamento nos atendió un joven muy amable, que hasta nos pasó para adentro y nos pidió que nos sentáramos. Y me hizo precisamente esta pregunta: ¿usted cree que la tierra esté maldita? Una pregunta muy importante que hasta cierto punto me sorprendió. Mire, le dije yo, la tierra está maldita porque Dios la maldijo por causa del pecado de Adán. Pero esto no quiere decir que la tierra haya tenido alguna responsabilidad. Esto más que nada significa de que la tierra sufrió un cambio en su superficie, que ya no tuvo la misma fertilidad. Vaya, ahí está la clave de esta maldición. Ya no tuvo la misma fertilidad que tenía antes, en donde el fruto se daba al 100%, en donde no había fruto que se malograba. Todo llegaba a producirse en su total ciclo. No había frutos podridos tampoco, engusanados tampoco, como hoy.
que tienen que usarse muchas sustancias químicas. Si no, hermanos, las cosechas no se dieran como se dan. En aquel entonces no se ocupaba nada de eso. Todo era salud en la tierra. Bien, esta es una de las consecuencias de la expresión: maldita será la tierra por tu causa. Ya no fue la misma tierra de antes. Hay inmensos desiertos, millones de hectáreas o de acres que forman desiertos grandísimos, en donde no se produce absolutamente ningún fruto, en donde no cae prácticamente ni una gota de lluvia. Son terrenos estériles para la producción. Y eso viene como consecuencia de esta sentencia de maldición sobre la tierra. Pero repito, la tierra en sí no resintió nada. Esto vino a recaer como una consecuencia sobre el mismo hombre y obviamente también sobre la mujer, porque a ella también le afectó esto. Ahora, la siguiente expresión viene a confirmarnos lo que yo he estado mencionando. La última expresión del versículo 17. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí la palabra dolor no quiere decir o no se está refiriendo al dolor físico. No. Aquí esta expresión está delatando que el hombre iba a tener que aplicar mucho más trabajo a la tierra para cultivarla, para que de ahí salga el fruto o el pan para alimentarse, y iba a ser mucho el trabajo. Y lo que iba a recoger no iba a compensar. A eso se está refiriendo la expresión con dolor. Se puede aplicar también la otra expresión, con fatiga. Aplica también ahí. Permítanme, hermanos, por favor, un momentito. Y esto iba a ser durante todo el lapso de tiempo de vida que Adán iba a tener desde ese momento hasta el día de su muerte. Y esto vino a pasar a toda la raza humana. ¿Sí? Ha habido, hermanos, lo que antes no iba a haber. Ha habido desastres naturales que han arrasado con siembras enteras. Muchas veces que ya les faltaba poco para cosecharse. Muchas veces cuando estaba la planta tierna, muchas veces cuando estaba más grande, han venido diversos desastres naturales como fuertes huracanes,
han venido también fuertes heladas, han venido también extremas sequías, y todo esto viene a ser parte del cumplimiento de esa maldición que el Señor aplicó sobre la tierra, y como consecuencia de esa maldición iba a ocasionar que Adán tuviera ese dolor, que repito, no iba a ser dolor físico, iba a ser ese pesar decepcionante de ver que su trabajo no era remunerado. ¿Sí? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. Pienso que de alguna manera, al menos yo en lo personal, yo conozco los cardos. Los cardos es una palabra que se aplica para referirse a todas las plantas que soportan las fuertes sequías, para referirse a gran parte de las plantas que sobreviven todo un año sin lluvia, sin recibir una sola gota de agua, y que pueden seguir. Pero, hermanos, esta expresión, espinos y cardos te producirá, viene también a querernos decir de que no iba a producir esa abundancia de fruto. Los espinos y los cardos es una manera de decir que iba a dar un producto que al hombre no le iba a servir para el sustento del pan cotidiano. ¿Sí? Claro, yo no tengo la menor duda de que este tipo de vegetales el Señor los formó cuando dio la orden allá en Génesis 1 de que produzca la tierra, ¿ah? Hierba verde, árbol de todo género, etcétera. Aquí van incluidos, pero estos no iban a ser como una especie de plaga. Estos sí fueron parte de la creación, pero iban a tener un lugar que no iba a afectar a Adán ni a Eva en su subsistencia. Ahora, el trabajo, hermanos, no vino a ser exactamente algo nuevo por la sentencia que el Señor le dio al hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Está hablando de un duro trabajo ahí. El trabajo, Adán, y es probable que Eva también, ya lo hacían cuando el Señor lo puso. Si nosotros retrocedemos poquito en el capítulo 2 y leemos el versículo 15, vamos a darnos cuenta de que Adán ya trabajaba. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, para que lo trabajara y para que lo cuidara. Pero
iba a ser un trabajo, mis hermanos, que iba a recibir una abundancia de fruto. Un trabajo bendecido por Dios. Y esto Adán ya experimentaba. No fue algo nuevo para él trabajar la tierra. Ya trabajaba el huerto, ya lo labraba. La gran diferencia es que ahora era que su trabajo no era recompensado. Era mucho esfuerzo y poco lo que recogía. ¿Sí? Por mucho que se esforzaba él en cultivar las siembras, en andarlas cuidando de plagas, etcétera, porque fue otra cosa que, aunque no se menciona aquí esa palabra, otra cosa que se dejó venir sobre las siembras que Adán hacía, se le llenaban de plagas. Y también eso demeritaba que diera el fruto adecuado. ¿Sí? En esta palabra, maldita será la tierra por tu causa, mis hermanos, vienen incluidas una serie de plagas, de consecuencias que iban a minimizar el fruto de la tierra. En cambio, se iban a multiplicar las plantas que no le iban a dar sustento, como son los espinos y los cardos. Es solo una expresión para referirse que iba a haber mucha planta infructuosa, que lejos de darle para comer, le iba a estorbar para que produjera. ¿Sí? Y comerás plantas del campo. Esta palabra, mis hermanos, nos está dando la idea de que prácticamente la alimentación que el Señor le estaba asignando a Adán y obviamente a Eva también era 100% vegetariana. El Señor no les da permiso aquí de que comieran animalitos, de que comieran carne, solamente plantas. Y esto, mis hermanos, pienso yo, sin temor a equivocarme, de que fue un acto de la misericordia de Dios también. Porque comer plantas es una de las dietas más saludables que pues, yo he intentado en ocasiones tratar de hacerlo, no puedo, pero es muy saludable alimentarse de solamente plantas. Fue un acto de la misericordia de Dios. Pero también está diciendo aquí de que no iba a haber casi cosecha. Adán y Eva iban a tener que salir a cortar hojas de los árboles para cocinarlas, también como consecuencia de esa maldición. Pasamos al versículo 19, mis hermanos, para tratar de concluir ya el contexto que tenemos ahí en el pizarrón. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Otra expresión, mis hermanos, que está reafirmando lo que ya se estaba viendo
en la parte última del versículo 17. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nada más que aquí el Señor usa otras palabras. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En otras palabras, todos los días de tu vida te va a costar trabajo sacar para comer. No la vas a tener fácil como antes. Te vas a cansar bastante. Esta palabra, con el sudor de tu rostro, está incluyendo tanto el aspecto literal como el aspecto simbólico. Claro que el exceso de trabajo iba a causar sudor, pero aquí también, mis hermanos, nos está diciendo algo muy importante, que Adán, antes, cuando labraba y guardaba el huerto, sin haber desobedecido, no le salía ni una gota de sudor. No había fatiga, no había cansancio, no había sudor en su rostro. ¿Sí? Eso vino después como consecuencia. Y se nos dejó venir a todos como consecuencia, a hombres y a mujeres, hasta que vuelvas a la tierra. Hubo un día que solamente Dios sabe cuánto lapso de tiempo transcurrió desde que Adán, por obra directa de Dios, salió de la tierra. Cuando el Señor tomó un puñado de polvo de la tierra, le dio forma humana, sopló en su nariz el aliento de vida, y Adán fue un ser viviente. Ahí empezó un periodo de tiempo glorioso. Pero ese periodo de tiempo terminó cuando Adán y Eva desobedecieron. Ahora, estaba ya dicho que Adán tenía que volver de donde salió. Y esto, mis hermanos, se cumplió en su momento. No sabemos, aunque por acá adelante nos dice en el capítulo 5, versículo 5, vaya la redundancia. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Fueron todos los días. Hermanos, pero no debemos perder de vista lo siguiente, que es lo más probable que estos 930 años no empezaron a contarse desde que el Señor lo formó del polvo de la tierra, porque prácticamente pudiéramos decir, ese tiempo no contó. Yo admito que al estar afirmando esto puedo estar equivocado, porque antes de que hubiera pecado, no había. Prácticamente el tiempo no estaba corriendo sobre Adán y sobre Eva. No les afectaba, no les envejecía, no sentían desvelo, no sentían cansancio, no sentían que sudaban. Nada de eso. Lo más probable es que el reloj de la vida
empezó a echarse a andar después del pecado. Sí. Bien. Es una mera suposición. No tengo evidencias como para afirmarlo de una manera contundente, pero yo estoy suponiendo de que el tiempo que vivió Adán y Eva en obediencia, no hubo tantos años que estuvieron cumpliendo. Bien. Ahora, pero independientemente de eso, Adán tenía que volver a la tierra. Tenía que volverse otra vez polvo. Así como aquel puñado de polvo que era cuando el Señor lo formó. Y esto, mis hermanos, científicamente está comprobado. De que todos, y no nada más nosotros los humanos, sino que los animales, todos nos convertimos en polvo. Se dice que lo último del cuerpo que se convierte en polvo y se deshace son los cabellos y son las uñas, que es lo que más soporta los años. Pero lo que es la piel, los huesos, esos quedan hechos polvo más pronto. Y se cumple la sentencia de Dios. Y se va a cumplir, si el Señor lo concede, en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Pero, mis hermanos, con el desenvolvimiento de las Sagradas Escrituras, con el posterior desenvolvimiento del desarrollo del plan de Dios, hubo también una buena noticia, de que ese polvo un día va a cobrar vida. Sí. Para nunca jamás volver a convertirse en polvo otra vez. Independientemente de si se obedeció, si fue salva o no la persona, dice que todos vamos a ser resucitados. El alma no es la que muere es el cuerpo. Entonces, ese cuerpo otra vez va a volver a tomar forma en una materia diferente para recibir de parte de Dios, ya sea las palabras de bendición o las palabras de maldición. Bien, pero eso, mis hermanos, no forma parte en sí del tema. Aquí estamos viendo que finalmente no iba a ser así. El hombre y la mujer fueron hechos por Dios con una visión de que vivieran eternamente. ¿Sí? El pecado fue lo que ocasionó que esto se truncara y que ellos empezaran a concientizar de que su fin ya estaba marcado. Esto no lo conocían ellos antes. Ellos no sabían ni siquiera sabían lo que era la muerte. Ni siquiera sabían lo que era un achaque físico en sus cuerpos. No sabemos de cierto cuál fue el estado anímico, el semblante de Adán y Eva después de que el Señor terminó de darle la sentencia. Si se sentaron tristes, pensativos, cabizbajos,
No lo sabemos. Es lo más probable que haya pasado. Porque ante semejantes noticias, no creo que alguien se ponga a brincar de gusto. No. Porque fue un panorama que ellos nunca se habían imaginado. Y que lo tuvieron en poco cuando decidieron buscar una alternativa diferente a la obediencia a la voz de Dios. Y esa alternativa diferente fue decidir escuchar la voz de la mentira, la voz del error, y esta es la consecuencia invariable que viene. Y es obviamente, mis hermanos, una prevención más para nosotros que estamos por la gracia misericordiosa de Dios en el camino hacia la eternidad, y con el propósito de que esa eternidad sea de lo más glorioso. Que el Señor nos ayude. Cerramos, hermanos, con esta predicación ya el versículo 19, y prácticamente estamos cerrando el tema: el pecado causa de ruina. Hay muchos otros contextos bíblicos. La palabra de Dios está llena de testimonios de hombres y de mujeres que le dieron la espalda a Dios, tanto en lo individual como en lo familiar, como una población, como una sociedad, de un pueblo, de una ciudad, de un país inclusive. La palabra de Dios, y como ejemplo podemos tomar al pueblo de Israel, que se rebeló contra el Señor, y una y otra vez nosotros vemos que la ruina se les dejó venir. Una y otra vez ellos experimentaron esto que hemos estado viendo, de que el pecado no trae otro resultado sino la ruina. Y lo peor de esta ruina es que trae como consecuencia una separación, una distanciación de esa fuente de la vida, de esa fuente de misericordia, que eso es lo peor. Pero el Señor Jesucristo vino para que eso fuera posible, que desapareciera, y es por eso que estamos aquí nosotros hoy. Podemos cerrar, hermanos, la Biblia. Creo que podemos orar y decirle a Dios que nosotros queremos siempre atender su voz, aun cuando muchas veces esto venga a chocar con nuestra manera muy personal, muchas veces de pensar, de hacer las cosas. Pero como decía mi hermano Salomón ahorita precisamente, hermanos, es una declaración sincera. Hermanos, yo siento que me hace falta humildad. Yo también. No nada más el hermano Salomón. A mí también me hace mucha falta humildad. Vamos orando, mis hermanos. Amén. Vamos pidiéndole al Señor que nos ayude. Es indispensable.